Si el cielo no se ve azul, te sientes con temor. Si ha decaído tu fe, te falta el valor. En el cielo brilla un lugar donde vas a morar. Cree por fe y acércate a él. Pronto nos viene a llevar. Bienvenido a su programa radial Desde el Púlpito. Predicaciones grabadas en las diferentes congregaciones de la Iglesia de Cristo. Escuchemos a nuestro hermano Pedro Sánchez, pastor de la Iglesia de Cristo en Los Nogales, Santiago de Chile. Marcos capítulo 3, versículos 20 al 30, por favor. El tema que vamos a considerar en esta noche, siguiendo con el Evangelio de Marcos, Jesús todavía está en la región de Galilea, en la ciudad de Capernaum. Y vamos a ver el tema. No es un tema sencillo, porque vamos a hablar sobre el pecado que no tiene perdón. No tiene perdón ni en esta vida, ni tiene perdón en la vida venidera. Me refiero a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cada detalle de cada versículo va a ser importante que podamos entender lo que está sucediendo en este pasaje. La palabra de Dios dice en el verso 20: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Oremos. Padre bueno, delante de tu presencia estamos, Señor, reconociendo la grandeza de tu poder, reconociendo tu inmensa, inmesurable sabiduría de lo alto, y nosotros pequeños somos delante de ti. Padre que estás en el cielo, necesitamos que nos cubras con tu gracia, que nos ilumines con el Espíritu Santo, que guíes nuestros corazones hacia tu verdad, Padre. Señor, ablanda y pon dócil nuestros corazones para recibir tu palabra, no como una palabra de un hombre,
sino recibir la palabra en esta noche como una palabra que viene directamente de tu corazón, de tu mente. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada en esta noche. Y que tú, Padre, seas honrado y seas glorificado, y que tu palabra sea honrada por sobre todas las cosas. Padre, te lo pedimos humildemente en el dulce nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Nuevamente en el versículo 20, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando Marcos dice que se agolpó de nuevo la gente, yo quiero que usted se fije en cuánta gente se agolpó para escuchar a Jesús, para ver a Jesús. Mire el capítulo 3, verso 7. Y pueda usted pensar por qué Marcos dice esto. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, igual como lo hizo ayer. Y le siguió gran multitud. ¿De dónde? De Galilea. ¿De dónde? Versículo 8. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes venían a él. Cuando Marcos dice que venían de Galilea y venían de Judea, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón, lo que Marcos quiere decirnos es que de los 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este, del oeste, de todas partes, vienen a oír a Jesús. Lo que Marcos quiere mostrarnos es que de todos los rincones de la tierra aquí, todos quieren escuchar a Jesús, ser sanados por Jesucristo, tocar a Jesús, estar con Él. Era tanta la multitud, era tanto el gentío. De hecho, Juan dicen que por lo menos Él multiplicó los panes a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Por lo menos 15.000 a 20.000 personas tenemos. Todos queriendo escuchar a Jesús. Y dice el verso 20, 3:20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, Jesús y los apóstoles, no podían comer pan. Lo que estoy diciendo va a tener sentido e importancia cuando lleguemos al versículo 22. Va a tener sentido. ¿Por qué Marcos nos muestra grandes multitudes queriendo estar con Jesús? Jesús no tenía tiempo, ni para comer pan, ni para almorzar, ni para desayunar. Y no es primera vez que le sucede eso a Jesús. Mira el capítulo 6, verso 31. 6:31. Jesús les dijo a los apóstoles: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. ¿Por qué? Porque eran muchos los que iban y venían. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para... Sí, el ministerio de Cristo, tanto enseñar, tanto predicar, tanto sanar, tanto echar fuera demonios, que muchas veces no tenía tiempo ni para comer, ni desayunar, ni almorzar. Así era el ministerio de Jesús. No siempre fue así, pero en Galilea era todo un avivamiento espiritual, porque de todas partes querían ver a Jesús. Eso alarmó a la familia de Jesús. Y cuando hablo de la familia, me refiero a su madre, sus hermanos y sus hermanas, que aparecen en el capítulo 3, versículo 32.
¿Qué dice el 3:32? Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. La madre y los hermanos de Jesús, los parientes de Jesús, buscan a Jesús. ¿Lo buscan para qué? Mira el 3:21. El 3:21, por favor. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. La palabra prenderle, vinieron a arrestar a Jesús, a ponerle una camisa de fuerza, a esposarlo o encadenarlo, porque sus familiares pensaban: nuestro hermano se volvió lunático, mi hijo se volvió loco. Eso pensaba la familia de Jesús. Y probablemente que llegaron a pensar así porque los rumores habían llegado: tu hijo lo único que hace es predicar, enseñar, echar fuera demonios. De hecho, tu hijo o tu hermano llamado Jesús no tiene tiempo ni para comer. Es decir, tu hermano se puso fanático. Tu hermano se puso loco. De hecho, en Capernaum, ¿qué es lo que hizo en Capernaum? Mira el capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son. Tu hermano se volvió tan lunático que se cree igual a Dios. Perdona pecados. Capítulo 3, versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Otra acusación. Jesús no respeta el día sábado. Jesús se cree igual a Dios. Jesús es blasfemo. A Jesús le falta un tornillo. Se volvió loco y probablemente lo quieren llevar a casa porque ya saben que Jesús corre peligro. Porque los fariseos lo están tratando de blasfemo, lo están acusando de que se hace pasar igual que Dios y que no respeta el día sábado. Una persona que perdona pecado como si fuera Dios, una persona que no respeta el día sábado, esa persona es digna de muerte. De hecho, el capítulo 3, verso 6, mira, 3:6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Entonces, si el rumor llega a la mamá, si el rumor llega a los hermanos, a Jesús lo van a destruir, a Jesús lo van a matar, mejor llevémoslo para la casa para que no le suceda nada. Prendámoslo, porque nuestro hermano se volvió loco. Todo eso está pasando en el ministerio de Jesús. Es decir, la idea de prenderlo probablemente es para protegerlo, porque ya había una conspiración, había un complot para destruir a Jesús. Y además, Jesús estaba perdonando pecados como si fuera Dios y no estaba respetando el día sábado y comía y bebía con publicanos y pecadores. Entonces, nuestro hermano está lunático. Se volvió loco. Eso voy a explicarlo más el jueves o el viernes cuando Jesús visite Nazaret en el capítulo 6. Verso 21, 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Hermanitos, en el capítulo 2
La gente está diciendo, ¿quién es este? Algunos están diciendo, es blasfemo. Ahora están diciendo, no es blasfemo, está lunático. Sus propios familiares. Son dos acusaciones graves contra Jesús. Pero, escúchame bien, por favor. La acusación que viene ahora pasó la raya, pasó los límites, es la más grave de todas las acusaciones. Pueden decirme lunático, pueden decirme blasfemo, pueden decirme charlatán, pueden decirme que soy un sanador, pueden decirme que soy hijo de fornicación, como se lo van a decir en el capítulo 6. Pero ahora van a pasar la raya. Versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, este no es blasfemo, no es lunático, no es un charlatán. ¿Qué decían? Que tiene a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Aquí pasaron toda raya los escribas. La acusación es doble. Número uno, Jesús, Marcos no lo dice Mateo, lo dice Lucas, Jesús acaba de expulsar un demonio de una persona. Una persona que era muda y que era ciega. De modo que el mudo habló y vio. Y cuando vieron ese exorcismo, esa liberación del demonio, los escribas llegaron a la conclusión: no negamos que tú haces milagro, no negamos que tú tienes poder, pero los milagros que tú haces es porque el diablo se apoderó de tu alma y de tu corazón. Y si tienes poder, y no negamos que tienes poder, es porque Beelzebú, el príncipe de los demonios, te ha dado ese poder para que tú eches fuera los demonios. Esa es la acusación contra Jesús. Jesús le vendió el alma al diablo y el diablo se apoderó y es dueño de Jesús. Y si Jesús tiene algún poder, es porque el diablo le ha dado ese poder para echar fuera demonios y sanar a la gente. Ahí comienza esto. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo, hermanitos? Hay detalles que son importantes en el pasaje. Número 1, verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, hermanito, detalle importante, los que están haciendo esta acusación, los que están tratando a Jesús, que está poseído por el demonio, son, díganlo, son los escribas. No son gente ignorante, no son gente desconocedora de la ley. Los escribas, por si acaso, son expertos en la ley de Dios. Son los que interpretan la ley de Dios y son los que son autorizados en enseñar la ley de Dios. Son los doctores de la ley. Se sabe la ley de Moisés, saben lo que dicen los salmos y saben lo que dicen los profetas. Ellos están haciendo la acusación, los expertos en la ley de Moisés. Y no cualquier escriba, porque el detalle de Marcos dice que estos escribas habían venido de Jerusalén. Es decir, no son los mismos escribas de Capernaum, capítulo 2, verso 6.
2:6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas. Esos escribas son de la ciudad de Capernaum, pero estos escribas han venido de Jerusalén. ¿Y qué significa el detalle? Han venido de Jerusalén. ¿Qué significa ese detalle? No son de Capernaum, vienen de Jerusalén, de la cuna del judaísmo, de donde sale la ley de Dios. Es como si en Monterrey la Iglesia Católica tuviese un problema con algunos sacerdotes o obispos y llega la noticia a Roma, y en Roma no mandan a los arzobispos. ¿A quién mandan? Al Papa. Es como si el Papa hubiese venido a Monterrey él mismo a solucionar el problema. Al decir los escribas de Jerusalén, es decir, mandaron a los más de peso, a los más importantes, a los más poderosos de Jerusalén. Ellos, al ver a Jesús, no niegan los milagros, sino que llegan a la conclusión: ya, este hombre está poseído por el diablo, y el diablo le ha dado ese poder para que eche fuera los demonios. Los escribas de Jerusalén. ¿Amén? Amén. Otro detalle importante. ¿Por qué acusar a Jesucristo de esa manera? ¿Qué fue lo que impulsó o motivó a los escribas a calumniar, a levantar ese falso testimonio, a criticar y acusar a Jesús con tan grave acusación? ¿Qué los motiva? ¿Qué motiva a una persona a hablar mal de otra persona? ¿Qué impulsa a una persona a decir mentiras de otros? Y yo creo que va por ahí, José Luis. Y voy a explicar un poquito, porque estoy tratando de entender a estos hombres. Trato de entenderlos. Para hacer tan grave acusación. ¿Envidia de qué? ¿Envidia de qué? ¿Celo de qué? Bueno, ellos son los doctores de la ley, son los que interpretan la ley de Moisés, son los autorizados para hablar de la ley de Dios, y de repente aparece Jesucristo y habla con más autoridad que los escribas. La gente empieza a escuchar a Jesús, la gente empieza a seguir a Jesús, y los escribas están viendo de que de todas partes siguen a Jesús, creen en Jesús, aman a Jesús. Eso tiene que haber causado un celo y una envidia tremenda en los escribas. De hecho, Pilato se da cuenta al final del camino, en Marcos capítulo 15, versículo 10, que dice: porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Hermano, lo que puede hacer una persona cuando deja entrar la envidia a su corazón. Y me explico. Caín mata a Abel porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas. Y es tanta la envidia de Caín que asesinó a su hermano. Lo asesinó. Los hermanos de José, siendo José de 17 años y su padre le había hecho una túnica de varios colores,
los hermanos lo vendieron a Egipto por envidia y trataron de matarlo también. El rey Saúl, cuando venía de la batalla con David, el pueblo gritaba: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Y eso causó envidia en el rey Saúl, que quiso matarlo 2 veces. Mira, abre tu Biblia en Proverbios, por favor. Proverbios 27, versículo 4. Proverbios 27, versículo 4. Este es una alarma. Para hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, hay que considerar esto. 27:4 dice: cruel es la ira, e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse si la envidia es más destructiva que la ira, es más destructiva que el enojo? La envidia dominó el corazón de los escribas. ¿Qué puede motivar a otros a decir calumnias, a criticar a otro, a hablar mal de otro? ¿Qué lo motiva? Un corazón envidioso. Jesús predicaba con autoridad mejor que los escribas. Jesús hablaba con gracia y con sabiduría. A Jesús las multitudes lo seguían. A Jesús las multitudes le creían. Eso causó un celo tan grande, una envidia tan grande en los escribas, en los fariseos y en los herodianos, que al final dijeron, capítulo 3 de Marcos, verso 6, capítulo 3, verso 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Lo mismo que hizo Caín. Lo mismo que hicieron los 11 hermanos de José. Lo mismo que hizo el rey Saúl. A este hombre hay que destruirlo. A este hombre hay que hacerlo desaparecer de la tierra. A este hombre hay que matarlo. Porque todo el mundo va detrás de él. De Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón. Todo el mundo va detrás de él. Eso causó celo. Eso causó envidia. A mí nunca me ha preocupado cuando las personas hablan mal de uno. Lo que me preocupa a mí es qué motivó a esa hermana, a ese hermano, a decir mal contra otro. ¿Por qué hablas mal de otro? ¿Por qué calumnias a otro? ¿Por qué levantas un falso testimonio? El problema aquí, que lo vamos a ver al final, es un problema totalmente del corazón, de donde salen las envidias, donde salen los celos, donde salen las soberbias. Aquí hay un problema del corazón. Mateo lo explica mejor. Cuando Jesús dice, ¿cómo ustedes, siendo malos, pueden hablar buenas cosas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es un problema del corazón. No es un problema de la lengua, no es un problema de los ojos, es un problema del corazón. Y una persona con envidia habla mal de otro, porque no tiene lo que él desea tener. Jesús tiene autoridad, nosotros no la tenemos. Jesús tiene sabiduría, nosotros no la tenemos. Jesús tiene conocimiento, nosotros no lo tenemos como Él. Él habla con sabiduría, Él habla con autoridad. Aquí hay que hacer algo. Si no lo podemos matar, levantémosle una grave acusación. Digámosle a la gente que el diablo lo ha poseído y que el poder del diablo le ha dado ese poder para echar fuera demonios. Eso es lo que hace un envidioso, un celoso.
Esto tiene que ver, este pasaje, tiene que ver el estado del corazón del hombre, que es capaz de hablar y levantar falsos testimonios y calumnias imaginables. Un hombre envidioso es más peligroso que un hombre con un revólver, porque te acusan, porque te critican, porque quiere dañar tu reputación, dañar tu integridad, dañar tu persona y tu buen nombre. Eso es lo que hace un envidioso. ¿Amén? Con esto construido, ahora podemos entrar al tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora podemos entrar al pasaje en estos momentos. ¿Cómo Jesús responde a las acusaciones de sus enemigos? ¿Cómo Jesús responde? Versículo 23. ¿Cómo responde Jesús? Habiéndolos llamado, les decía en parábolas: escribas, vengan. Quiero hacerles algunas preguntas a ustedes. Yo sé que ustedes son expertos, yo sé que ustedes son inteligentes, yo sé que ustedes no son tontos. Vengan, quiero explicarles unas parábolas y sé que ustedes van a responder a mis preguntas. Así Jesús contesta la crítica. De hecho, Mateo dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Jesús sabía los pensamientos de ellos. Los conocía Jesús. Y que me gusta Jesús diciéndoles: vengan, ustedes son doctores de la ley. Les quiero hacer algunas preguntas. Conténtenme, ¿sí o no? ¿Estoy mal o estoy equivocado? Versículo 23. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? A ver, ustedes han dicho que Satanás me tiene poseído, que Satanás me dio poder para echar fuera demonios. Si Satanás se apoderó de este muchacho que era ciego y mudo, se apoderó para destruirlo, ¿cómo viene Satanás, le saca los demonios al muchacho, el muchacho queda sano y limpio? ¿Cómo Satanás envía sus demonios para destruir a un hombre y luego el mismo Satanás saca los demonios para liberar al hombre? ¿Cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Escribas, ¿tiene sentido la acusación de ustedes? ¿Es lógico cómo me acusan? Y los escribas, tiene razón este hombre. Satanás no puede estar echando fuera a Satanás. Contéstenme. Versículo 24. Escriba, escuchen esto. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Hay tres cosas importantes. Número uno, yo no sé si usted, pero yo sí. Jesucristo creía, el domingo o el viernes voy a hablar más de esto, Jesús creía con todo su ser en la presencia del diablo, en la presencia de Satanás, en la presencia del mal. Jesús lo creía con todo su ser. Para él no era una leyenda, no era un mito, no. Para Jesucristo, Satanás es un ser espiritual tan real como lo es el Señor Jesucristo mismo. Dos, Jesús reconoce que Satanás tiene su propio reino, tiene su propia casa, su propio imperio. Y Jesús reconoce que Satanás tiene poder sobre las personas.
Esas tres cosas Jesús reconoce en este pasaje. Si un reino, verso 24, está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si Satanás está destruyendo su propio reino, su propio imperio, entonces ese imperio de Satanás está pronto a desaparecer, está pronto a dividirse. No puede ser. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Como Satanás está destruyendo su propio reino, su propia casa, que él ha levantado, ha construido y edificado. Como él ahora está destruyendo lo que él mismo construyó. Escribas, ¿tiene sentido eso? Por supuesto que no tiene sentido. Por supuesto que no tiene lógica. Su acusación a mí no tiene fundamento. La acusación de ustedes hacia mí no tiene ningún fundamento. Lo que ustedes están diciendo contra mí. Versículo 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Jesús aparece en el libro de Marcos. ¿Saben con qué propósito aparece el Hijo de Dios? Él aparece para destruir el imperio del diablo. Aparece para destruir la casa del diablo, para deshacer toda obra del diablo. Mira el capítulo 1, versículo 23. Y quiero que te llame la atención esto, porque es para llamar la atención. ¿Qué dice el 1:23? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. ¿Dónde estaba este hombre? ¿Y qué es lo que se hace en una sinagoga? Se estudia la Biblia, se canta y se ora. Imagínate en una sinagoga una persona sentada leyendo la Biblia con un espíritu inmundo y nadie se daba cuenta. Solamente el que se dio cuenta fue Jesucristo. ¿Pueden haber personas estudiando la Biblia con un espíritu inmundo dentro de ella? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pablo le llama a eso el espíritu, el príncipe de la potestad del aire. Ese espíritu que opera, que vive en los hijos de desobediencia. Así lo llama Pablo. Y este estaba en la sinagoga. Y estaba escuchando la palabra de Dios. Y estaba escudriñando las escrituras del Antiguo Testamento. Y tenía un espíritu inmundo. En la misma sinagoga, en la misma casa de Dios. Versículo 24. Este espíritu dio voces y dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Has venido para? Sí, he venido a destruirlos a ustedes. Ustedes han oprimido a estos hombres. Ustedes han oprimido a esta gente. Mucha gente estaba endemoniada. Ya en el capítulo 5 vamos a tener al endemoniado gadareno. Y yo he venido a destruirlos a ustedes, porque a ustedes les queda poco tiempo. He venido a destruirlos. Una nota al margen. Si hay alguien que sabe de teología, ¿usted sabe lo que es teología? El estudio profundo, el estudio profundo de Dios, de la deidad de Dios. ¿Quién realmente es Dios? ¿Cómo es Dios? Si hay alguien que sabe de teología, es increíble. Son los demonios. Conocen la humanidad de Cristo y conocen la divinidad de Cristo. Mira el versículo 24. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Cómo le llamaron? ¿Cómo le llamaron? Es decir, que los demonios saben la humanidad de Cristo, que Jesús viene de Nazaret y fue criado en Nazaret. Conocen la humanidad de Cristo y luego le dicen: sé quién eres. ¿Quién? El Santo de Dios. Conocen la divinidad de Cristo. Los demonios saben que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios.
¿Cómo un testigo de Jehová no escucha esto? Dios mío. Lo interesante, no me he apartado del tema todavía, por favor. Hay cosas que tengo que decir. Versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Versículo 34. Pasamos al 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. A los demonios no los dejaba hablar. Les decía, cállense. Tú eres el santo, cállate. Capítulo 3, versos 11 y 12. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, delante de mi rey, se postraban. Y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Pregunto, ¿por qué Jesús hacía callar a los demonios y no les permitía hablar de quién era él, de su identidad? ¿Por qué? ¿Ok? No les permitía hablar. Cállense ustedes. Eres el santo de Dios, cállate. Eres el nazareno, cállate, hombre. ¿Por qué? Yo creo que lo que me han dicho son buenas respuestas. Yo he estado pensando en esto. Si los demonios dicen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y la gente escucha eso, y los escribas escuchan eso, y los fariseos escuchan eso, ¿qué va a pensar la gente de Jesucristo y de los demonios? Más fuerte, no escucho. Estos tienen comunión. Estos son amigos. Estos son amigos. Estos son compañeros. Estos se conocen. Yo no tengo ninguna comunión con las tinieblas. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Cállense, porque no tengo nada que ver con ustedes. Y no quiero que nadie piense que ustedes tienen algo que ver conmigo, porque yo no tengo nada que ver con ustedes. Ustedes se callan. Porque la gente podría relacionar que los demonios hubiesen tenido una cierta amistad, una cierta comunión, una cierta relación con Jesucristo. Y Jesús, cállense, porque yo no tengo ninguna asociación, no tengo ninguna relación, no tengo ninguna comunión con las tinieblas, ni menos con el príncipe de las tinieblas. Ninguna. ¿Amén? Volvamos a nuestro pasaje, capítulo 3. Jesús vino a destruir las obras del diablo, vino a deshacer las obras del diablo. Verso 28. Entonces, en conclusión, las preguntas que Jesús le hace a los escribas en cuanto a la acusación, si Satanás puede echar fuera a Satanás, un reino dividido. Entonces, la acusación que le han hecho a Cristo no tiene ningún fundamento, ninguna aseveración. Y los escribas lo saben. Lo hemos acusado injustamente a Jesús. Ellos lo saben. Porque son doctores de la ley, porque son intérpretes de la ley, son personas que saben de la ley de Dios. Verso 28. De cierto os digo que todos los pecados, y por favor me gustaría que anotaras, todos los pecados, y me gustaría que hicieras una lista de todos los pecados que conoces, de todos los pecados que tú sabes: asesinato, homicidio, homosexualidad, divorcio, adulterio. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar, que Dios no pueda limpiar. No hay ningún pecado. El asesinato de Caín, si Caín se hubiese arrepentido, Dios lo hubiese perdonado. El adulterio de David, el asesinato de David, las intrigas de David, las mentiras de David,
todas fueron perdonadas, todas fueron purificadas y limpiadas por Jehová. Cuando David se arrepintió de corazón, contra ti he pecado, solo contra ti he pecado. Que Simón Pedro haya negado a Cristo 3 veces con maldición, con juramento, no conozco a este hombre, Simón Pedro también fue perdonado por Jesucristo. Esos que crucificaron a Jesús y que lo entregaron a la muerte, también fueron perdonados por Jesucristo. Cuando se arrepintieron, cuando se bautizaron, Dios les perdonó todos sus pecados y les dio el Espíritu Santo a ellos. Saulo de Tarso, perseguidor e injuriador y blasfemo, también fue perdonado por Jesucristo y limpiado por Jesucristo. Es decir, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, limpiar y salvar al hombre. Y no importa con el pecado que hayas llegado en esta noche. Hay perdón para ti, hay limpieza para ti, hay salvación para ti. Si no crees que Dios te lo puede perdonar, porque piensas que tu pecado es muy oscuro, es muy malo o es muy grande, mira el 28. Mira lo que dice Jesús, por favor. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Dios, como es Dios, Él puede perdonar cualquier pecado que un hombre cometa en esta vida. Los homicidios más grandes, los asesinatos más grandes, las perversiones más grandes. En Cristo hay perdón de todo pecado. En Cristo. ¿Lo cree usted así, hermano? Amén. Es esto uno. Y ahora entramos a nuestro tema de esta noche. Llegamos por fin al versículo 29. Sí, llegamos por fin. Pensaba que nunca iba a llegar, Dios mío. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Tengo que construir algo aquí yo. Y estoy trabajando en pasajes paralelos, en el pasaje de Mateo y en el pasaje de Lucas, para decirles algo a ustedes sobre este pecado. En Mateo capítulo 12, comenzamos con Mateo 12, versículo 26, 27 y 28, hay un detalle que Marcos no lo menciona. Es el mismo pasaje, pero hay cosas añadidas. Mateo 12, 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Hermanito, los hijos de los fariseos y de los escribas eran sus prosélitos, eran sus discípulos, eran sus alumnos. Los alumnos de los fariseos y de los escribas andaban por allí, echando fuera demonios. Y Jesús les dice, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros alumnos, vuestros discípulos, vuestros seguidores, ¿por qué lo echan? Si ustedes dicen que yo echo por Satanás, entonces vuestros discípulos también deberían estar echándolo por Satanás. Ese es otro argumento que Marcos no menciona. Pero verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Este es un detalle importante. Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando, Jesús estaba sanando y Jesús estaba echando fuera demonios por el Espíritu de Dios. Es un detalle muy importante. Vamos a Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 3,
Y yo quiero que ustedes noten, porque se habló contra el Espíritu Santo. Dijeron que Jesús por el espíritu del diablo echaba fuera a los demonios, y Jesús está echando fuera a los demonios por el Espíritu de Dios. Jesús está sanando por el Espíritu de Dios. Jesús está predicando por el Espíritu de Dios. Mira el capítulo 3, versos 21 y 22. Lucas 3, 21, 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Noten, y descendió el Espíritu Santo sobre él. Capítulo 4, verso 1. Lucas 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo. Vean la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, en todo su ministerio. Capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Capítulo 4, versículo 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Hermanos, Jesús es llevado por el Espíritu, es traído por el Espíritu. Jesús echa fuera a los demonios por el Espíritu, enseña a través del Espíritu. Y los fariseos, escribas, le han atribuido la obra del Espíritu a la obra del diablo. ¿Por qué lo hacen? Volvamos a Marcos, por favor. En el Antiguo Testamento hay un pecado que el hombre cometía y presentaba ofrenda y Dios lo perdonaba. Y en ese mismo pasaje hay un pecado que el hombre cometía y Dios no lo perdonaba. Y no podía ofrecer ofrenda. ¿Saben cuál es ese pecado? Vamos a Números, capítulo 15, por favor. Que estuve compartiendo sobre la esperanza hoy día en el carro. Y no quise hablarle más porque después no viene a la iglesia. Claro, después se queda allá y dijo, ya, total, me predicaron. Números 15. Hay una palabra que quiero que tú subrayes porque nos vamos a acercar a la blasfemia contra el Espíritu, por favor. Nos estamos acercando. 15:22. ¿Qué dice el 22? Y cuando errarais y no hicierais todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés. Verso 24. Si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia. Verso 25. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les serán perdonados. ¿Por qué? Hierro es. Y ellos traerán su ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros, pecados cometidos por ignorancia, por hierro, por no saber. Verso 26. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos por cuanto es hierro de todo el pueblo. Verso 27. Y si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año por expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro, cuando pecare por hierro delante de Jehová. Fíjense, por hierro, por hierro, por hierro, por hierro. Pero llega el momento que una persona no peca por ignorancia, no peca por hierro, no peca por desconocimiento. Llega el momento. ¿Se está entendiendo? Versículo 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por... Mira el 30 ahora. Más la persona que hiciera algo con... Y si hay hierro y ahora hay soberbia, es decir, que estamos delante de una persona que está pecando
conscientemente, está pecando deliberadamente, está pecando con conocimiento de causa. Y lo está haciendo con soberbia, con la dureza de su corazón. Verso 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortado esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Una persona que ha pecado, ¿cómo le llama eso Hebreos 10:26? El que pecare deliberadamente, habiendo conocido la verdad. El que peca deliberadamente, el que peca con soberbia, el que peca por orgullo, es la persona que endurece su corazón. Cuando Dios le habla, cuando Dios quiere enseñarle, cuando Dios quiere decirle algo a esa persona. Y esto del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo solamente del Nuevo Testamento. Mira 2 de Crónicas 36. 2 de Crónicas 36, por favor. Yo voy a llegar a un punto con ustedes, hermanos. Ténganme paciencia. 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. Y ustedes dense cuenta, ¿por qué no tiene perdón? ¿Por qué no se puede ofrecer ofrenda para esto? De hecho, mañana vamos a hablar de esto, porque mañana vienen las 4 tierras: la tierra dura, la tierra superficial, la tierra preocupada y la buena tierra. Y es interesante que después de la blasfemia del Espíritu Santo, en Marcos 3, viene justo la parábola del sembrador. Es interesante ese hilo de Marcos. 2 de Crónicas 36, verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque Dios tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Verso 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio para el pueblo de Dios, no hubo sanidad para el pueblo de Dios. No es que Dios no quiso sanarlos, no es que Dios no quiso perdonarlo. El pueblo se puso soberbio. Cada vez que Dios les hablaba, ellos endurecían su corazón y despreciaban a los mensajeros de Dios y despreciaban las palabras de los mensajeros. Esto tiene que ver con un estado del corazón, no solamente de la envidia, no solamente del celo, sino que también de la soberbia en el corazón de los escribas y de los fariseos. ¿Cómo ustedes, siendo malos, pueden hablar buenas cosas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es el estado del corazón, es la condición del corazón que llega a ponerse como piedra el corazón del hombre. De hecho, Jeremías capítulo 7, verso 23, Jeremías 7, 23. Escuche bien, por favor. Escuche bien, por favor, lo que Dios está hablando aquí. Estamos hablando de un pecado que no tiene perdón. Y no es porque Dios no quiera perdonarlos. Mire, Jeremías 7, 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. 24. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante.
desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Mas no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, mira hermanito, esto tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad de la boca de ellos, fue cortada. Esta es la nación que no quiso escuchar la voz de Dios. No quiso que Dios lo corrigiera, no quiso que Dios le enseñara, no quiso que Dios lo reprendiera. Es la persona que no quiere escuchar la voz de Dios. Es la persona que constantemente está rechazando la voz de Dios, sea cualquier voz de Dios. Mira lo que dice Esteban en su predicación, Hechos capítulo 7, verso 51. ¿Qué les dice Esteban? 7:51 de Hechos. Sí, exactamente lo mismo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y aquí está. Vosotros resistís siempre. Resisten siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. La blasfemia contra el Espíritu Santo es resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de este libro. Los santos hombres de Dios, cuando hablaron por inspiración del Espíritu Santo. Es decir, que cuando un profeta dice algo, es el Espíritu Santo hablándote a tu vida. Cuando el Espíritu Santo te dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, eso es lo que el Espíritu Santo dice. Y el que no creyere será condenado. Es resistir al Espíritu Santo de Dios. Tú no estás despreciando a este hermano chileno. Tú no estás despreciando al predicador que se para en este púlpito. El que habla a través de este púlpito es el Espíritu Santo cuando habla conforme a la palabra de verdad. Cuando lees un texto que dice, esposas, sujeten a sus maridos y marido, amar a vuestras mujeres, es el Espíritu Santo que te lo está diciendo. Es el Espíritu Santo. Vosotros siempre resistir al Espíritu Santo, al igual que vuestros padres. Vamos a Marcos 3. ¿Han leído el capítulo 3 de Marcos, versículo tan triste? 3:5. ¿O está tan enojado Jesús? ¿Qué dice el 3:5? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, mira, Jesús tenía enojo y estaba dos emociones. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. La dureza del corazón. Hermanito, mírame por favor. No tiene perdón. No es porque Dios no pueda perdonarte, ni quiera perdonarte. Él quiere perdonarte. Pero mi corazón es tan duro que no tengo la fuerza, no tengo la capacidad de arrepentirme delante de Dios. Llega un punto en que mi corazón se endurece tanto, tu corazón se endurece tanto, que después no vas a tener la capacidad de arrepentirte, de entregarte a Jesús. Se endurece tanto este corazón que ya no quieres escuchar la voz de Dios. No admites ningún consejo de Él, ninguna reprensión de Él. No es que Dios no pueda perdonarme, es que yo no puedo arrepentirme. Mi corazón está muy duro. Y Jesús se enojó y se entristeció al ver tanto corazón duro, tanta soberbia en los escribas, en los fariseos y el jueves en su familia. Tanta dureza de corazón. El Proverbios 29 dice, leámoslo por favor que vamos a ir terminando.
Proverbios 29, versículo 1. Proverbios 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Al hombre que Dios reprende, al hombre que Dios le llama la atención, y ese hombre endurece su corazón, ese hombre en un momento, no sé si en esta vida o en la otra vida, ese hombre va a ser quebrantado, ese hombre va a ser humillado, y va a pedir salvación, y va a pedir sanidad, y no va a haber más sanidad para él. No va a haber remedio para ese hombre. No es porque Dios no quiera sanarlo. El corazón duro, el corazón malvado, el corazón envidioso, celoso, que Marcos 7 lo dice, que salen los malos pensamientos. Un consejo para la congregación. No es un consejo mío, es un consejo de Dios. Termino con Hebreos capítulo 3, por favor. Hebreos capítulo 3, verso 7. ¿Quién habla en Hebreos 3, versículo 7? Es increíble. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Hermano, en el Antiguo Testamento habló el Espíritu Santo a través de los profetas. En el Nuevo Pacto habló el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Habló a través del Señor Jesucristo también. Y ahora dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿qué dice el Espíritu Santo? Si oyereis hoy su voz. Cada vez que oigan la voz del Espíritu Santo, no es la voz del predicador. No reciban la palabra como palabra de hombre, recibe el mensaje como palabra de Dios que actúa poderosamente en los que creen. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no resistas al Espíritu Santo. No desobedezcas al Espíritu Santo. No te resistas. Versículo 12. 3:12. Mirad. Ese mirad, hermanitos, mírense en esta noche, examinen sus corazones, escudriñense por una vez sus corazones, evalúen sus corazones. Ageo va a decirnos el sábado, meditar en vuestros caminos, 5 veces. Evalúen sus corazones. Examinen sus corazones. ¿Qué tengo que examinarme? ¿Qué tengo que evaluar de mi corazón? ¿Que está grasiento? No. Mirad, hermano, mira el versículo 12. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué cosa? Sí, tu corazón puede convertirse en un corazón malo de incredulidad para apartarte del Dios vivo. El corazón de los escribas se volvió malo, se volvió como piedra. Y esta carta está escrita a cristianos que han nacido de nuevo. Pero el escritor les dice, mírense, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Mi corazón puede volverse malo e incrédulo. Mi corazón puede apartarse del Dios vivo. Puede suceder. De hecho, en el capítulo 6 ya sucedió. Cuando dice que es imposible los que gustaron la palabra de Dios, el don celestial y el Espíritu Santo y los poderes venideros, y recayeron y se han renovado nuevamente para arrepentimiento. Hubo un grupo que estaba firme y cayó y no volvió nunca más a levantarse. En el capítulo 6. A veces
Tengo que saludar a mis hijos. ¿Sabes cómo saludo a mis hijos? No les digo buenos días. Hola, hijo, ¿cómo está tu corazón? ¿Está bueno tu corazón? ¿Está malo tu corazón, hijo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está realmente mi corazón? No sea que mi corazón se vuelva malo, hermano. Se vuelva incrédulo. Es posible que suceda. Y después no tenga la capacidad de arrepentirme y de cambiar. Porque esto se volvió malo. Se volvió incrédulo este corazón. Ahora puedo entender a Salomón sobre toda cosa guardada. Sobre todo. Protege tu corazón, hombre. Protege y cuida tu corazón. ¿Cómo cuidamos nuestro corazón? Hay una forma. Y aquí termino. Es el consejo. Verso 13. Ahí lo dice. Porque dice antes. Y antes es el contraste. Para que no tenga corazón malo. Para que no tenga corazón incrédulo. Para que yo no me aparte del Dios vivo. Dice el 13. Antes. Exhortaos los unos a los otros. Y esto me da pena a la iglesia de Cristo, porque nos dice cada miércoles, nos dice cada domingo, cada día, es cada día. Si tú lees el libro de los Hechos, cada día se exhortaban, cada día se reunían, cada día nos exhortamos, cada día nos enseñamos. Es decir que un día que yo deje de asistir a un estudio bíblico, un día que yo deje de asistir un día domingo, lo único que estoy haciendo es endureciendo mi corazón. Hermano, un día que dejes de oír la palabra de Dios, un día que dejes de recibir palabra de Dios, estás endureciendo tu corazón se está poniendo como piedra, un día que dejes de hacerlo. Te doy ese consejo también. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que exhortarnos día tras día? ¿Por qué? Para que ninguno de vosotros, ¿qué pasa? Se endurezca por el engaño del pecado. Un día que me deje de exhortar, un día que me deje de reunir, un día que deje de escuchar la palabra de Dios, mi corazón se endurece y el pecado me engaña. Y me enfrío. Un día que lo haga. Un día que lo haga. Que Dios me lo bendiga, hermanito. Si el cielo no se ve azul, te sientes con temor. Si ha decaído tu fe, te falta el valor. En el cielo brilla un lugar donde vas a morar. Cree por fe y acércate a Él. Pronto nos viene a llevar. Canta y alégrate. Usted escuchó al pastor Pedro Sánchez de la Iglesia de Cristo en Santiago de Chile, aquí en su programa radial Desde el Púlpito. Si quiere descargar esta y otras lecciones más, puede dirigirse a www.estudiemoslabiblia.com. Que el Señor le bendiga grandemente. Cuando afligido estás, enfermo y en dolor, mientras que los malos prosperan sin ningún temor. Ten valor, pues no sabes lo que el mañana traerá. Cuando el cielo veas azul, tu corazón cantará. Canta y alégrate, alegre, hoy sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos amó, de tu alma es pastor. Todo el mundo ve a tu luz, mira el gran yo soy. Alza tu voz en gloria a Él. Canta y alégrate hoy. Muchas veces fallamos en ver el cielo brillar, cuando parece que los bienes no puedes lograr. Las riquezas se podrirán, pues eternas no son.
si buscamos lo celestial, el premio es sin igual. Canta y alégrate hoy, sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos en quien amó, de tu alma es pastor. Todo el mundo ve a sean tu fieles, luz, mira, gran yo soy. Alza tu voz en gloria a Él. Canta y alégrate hoy.